Bueno, Silvia, muchísimas gracias por atendernos en este espacio y pues en esta oportunidad nos gustaría charlar un poco acerca de un tema que es bien importante, que es el de la prensa cultural, pues que de una u otra forma nosotros consideramos que es la encargada de gritar a voz en cuello acerca de cómo se desarrollan los procesos culturales de las regiones, de las comunidades, de los movimientos sociales y no desde la perspectiva esa que se plantea de que prensa cultural tiene que ver con la farándula y con los chismes. Eh, entonces, a partir de esa concepción y pensando en que la prensa tiene que ser un motor y el alma de la transformación social, pues empecemos con esas preguntas complicadas. ¿Tú crees que la prensa cultural en Colombia es transformadora? Bueno, para empezar, yo creo que el concepto de cultura o de lo que representa lo cultural en Colombia está muy difuminado, bueno, es muy ambiguo para la gente, ¿cierto? Lo que representa el concepto en sí. Justamente por lo que mencionas frente a la farándula y de alguna manera como los medios masivos de comunicación han hecho pues que se piense o se crea que lo cultural justamente es eso, ¿cierto? Como lo que gira alrededor de las, netamente de las novelas, de los chismes y lo que se hace, se comunica alrededor del tema, pues se queda ahí, ¿cierto? Pero no trasciende a otros elementos, a lo alternativo, a los teatros, ¿cierto? Se queda netamente en lo que de alguna manera produce morbo y termina dando rating, ¿sí? Y no solamente pasa en televisión, sino también en la radio, también en la prensa en sí escrita, de los periódicos. Pues si uno va a mirar como los elementos de entretenimiento en un periódico, pues es como que el cumpleaños de X o Y personaje, la farándula, el influencer. Lo cultural realmente termina siendo una cosa muy mínima, pero no abarca, digamos, que lo esencial que puede llegar a tener puntualmente, por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad que tiene mucha oferta en teatro, en arte, en música, ¿sí? No se da en ese sentido, creo que no llega a tener como ese plus de transformación que debería tener para comunicar pues todo lo que se hace alrededor de cultura. Desde tu perspectiva de actriz, ¿cómo se podría mejorar la prensa cultural? Pues yo creo que todo obedece también a un asunto político. Sí, digamos que lo cultural, pues no, evidentemente no se aleja de lo político y de cómo se educa a los hogares colombianos, ¿sí? Entonces, creo que hay que partir también por fortalecer canales de comunicación que enfocan y que buscan resaltar esos artistas y ese arte alternativo, el teatro alternativo, la música, las personas de la pintura, bueno, porque pues lo artístico y lo cultural es algo muy grande, pero partiríamos del hecho de poder fortalecer como esos canales de comunicación que realmente están potenciando pues todo este escenario alternativo, ¿sí? Cultural realmente. Potenciarlos y darles como ese lugar, si se quiere, de, de prioridad. Claro está que es complicado, digamos, pelear en contra o ir en contra de los medios medios masivos de comunicación, porque al fin y al cabo pues es los que se llevan mayoritariamente el rating. Sin embargo, pues hemos visto que poco a poco la gente también va valorando como otros escenarios, eh, otros escenarios de la, sí, otros elementos pues de la escena cultural. Bueno, aquí con la compañía del gato que casi nos tumba ya un computador. Imagínate que un catedrático llamado Emil Dovifat planteaba que el periodismo cultural se debe ocupar tanto de la creación artística como de la ciencia, pero desde visiones informativas y críticas. ¿Tú crees que la prensa cultural de Bogotá cumple con esas
muy valioso, por lo que te digo, poco a poco se ha venido fortaleciendo como esa escena cultural, más que en otros lugares del país, ¿sí? Y creo que se ha tornado para ese lado, digamos, como más crítico, ¿cierto? Como para no solamente como cumplir con el aspecto informativo, sino también crítico. Y ejemplo de ello, pues hay que resaltar la labor del teatro, de la Candelaria, de la Corporación Colombiana de Teatro, del teatro de Petra, ¿cierto? Y pues con ello una serie de artistas que han salido como del status quo, si se quiere, que ofrecen los canales, digamos que más rankeados pues, de la televisión colombiana, ¿sí? Y eso es de rescatar y creo que se ha tornado para favorecer esa definición de la que tú me hablas, para cumplir como con esa cuota de la crítica y de la información al tiempo. Hay que seguir trabajando, claramente, digamos que no es algo que esté acabado, no es algo que esté totalizado, no te voy a decir que la población por completo pues ha estado como convencida de eso. Se pueden hacer estudios estadísticos para revisarlo, pero creo que en términos generales Bogotá es una ciudad que rescata muchísimo el aspecto crítico dentro de la cultura. Muy cortico, ¿por qué crees que no hay visibilidad sobre este tema? Yo creo que es un tema netamente comercial, de negocio, ¿sí? Te vende muchísimo el hablar de narcos, te vende hablar de otros temas, pero no te vende hablar de la historia de Colombia, no te vende hablar de lo que pasó con Camilo Torres o con diferentes personajes que han influido enormemente en la historia de Colombia. Entonces es algo que obedece netamente como al manejo de un negocio, ¿sí? ¿Hay o no hay apoyo gubernamental a este tipo de espacios de difusión? La verdad hay muy poco, o sea, es casi que nulo. Realmente para poder aplicar como a financiamiento es muy difícil, es muy difícil. Y puede que haya, o sea, es difícil porque la oferta es muy mínima frente a la demanda. Por ejemplo, acá en Bogotá ya los escenarios culturales como intentando aplicar a proyectos y todo para poder financiar todo su trabajo. Es difícil lograr que esto se compagine con la oferta que hay. No, realmente es muy duro. Y uno ve que pues efectivamente los artistas pues tienen que, por alguna manera, prostituirse en el sentido de En el buen sentido de la palabra para poder... Venderse al mejor costo. Exacto. Bueno, y la última es, dentro de los espacios sociales y políticos últimamente, el foco de la atención está en las reivindicaciones de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, de los derechos políticos. Y allí los artistas han tenido un papel muy particular. ¿Cómo es el papel del arte y de la prensa cultural en el apoyo y la difusión de ese tipo de reivindicaciones? Pues yo insisto en que hay que marcarlo en como las tendencias de trabajo del tipo de prensa que tú manejes, ¿sí? Si es la prensa, digamos, estamos hablando de lo que hoy se maneja más que todo como las redes sociales, el Facebook, Instagram. El aprovechar estos espacios realmente ha sido fundamental para poder seguir como apoyando, informando, distribuyendo todo este contenido alternativo que tú mencionas que pues trabaja para la defensa de los derechos de las mujeres, para la defensa de los derechos humanos en general, para contar la historia de Colombia, para ser también como un tipo de protesta, ¿cierto? Ha sido, digamos que, el aprovechar estos escenarios, más no como que se abran espacios en los grandes medios informativos masivos, ha sido realmente complicado. De pronto hay personas que han logrado llevar la voz hasta allá al espectador, a otras prensas grandes de Colombia, como lo es, por ejemplo, Patricia Ariza, ¿sí?
pero eso ha sido también a raíz de un esfuerzo gigante de muchos años, de trasegar, de ser lo que es Patricia Ariza en Colombia, una dramaturga supremamente reconocida. Pero es eso, entonces hablan de Patricia, es como la Patricia, la dramaturga y tal, pero vamos, invitemos a los medios a que vayan y informen sobre las obras que hace Patricia, que son muy buenas, pero son el contenido de las obras de Patricia y en general del Teatro La Candelaria de la Corporación Colombiana de Teatro son realmente políticas y críticas, ¿sí? Pero ese contenido no se llega a difundir tanto como se quisiera. No pasa, no sucede. Yo creo que responde a un tema también de lo político, de los intereses políticos de los medios de comunicación masivos, y cómo eso influye también en el poder, en el impacto que tenga al momento de escribir una columna alrededor de cultura, en las mismas personas que lo hacen, pues eso genera un impacto y limita mucho ese contacto. Y los medios alternativos de comunicación todavía no llegan a tener ese impacto gigante que quisiéramos, por eso hay que aprovechar todos los medios, las redes sociales, Facebook, Instagram, para poder comunicar y poder trabajar como para seguir saliendo como de ese escenario como de casi nadie nos ve o casi nadie nos escucha. Bueno, muchísimas gracias a la actriz, dirigente estudiantil, dirigente política, Silvia Jiménez, y pues nos vemos dentro de muy poco tiempo para seguir hablando de este tema tan particular que es la prensa y la cultura. Muchas gracias.